¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero ver si ya estamos en vivo. Poco a poco vamos viendo llegando gente. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Qué tal, Ana Gaby? Qué gusto saludarles. Vamos a esperar un momentito nada más para empezar y asegurarnos que están también aquí ya en Facebook. Lidia, bienvenida. Mili, ¿qué tal? Gracias, creo que tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Quédense. Gracias, hola. Hola, Ana Gaby. Cris también. ¿Alguien me puede dar señales a ver si estamos en Facebook? Ana Paula. David, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Mili, qué gusto. Gracias por estar aquí. Ojalá se puedan quedar. Va a ser un tema muy interesante que espero realmente todos disfrutemos y le saquemos jugo. Ok, listo, ya estamos aquí. Son las 6:30 en punto. Y empezamos. Bueno, antes que nada, de veras, gracias por estar aquí, por seguirme, por estar de nuevo con estas charlas que yo creo que para todos son muy enriquecedoras. Yo aprendo mucho de todo esto. Gracias por estar. Y el tema de hoy, como ya se los había anunciado, es menos juicio y más compasión. Y esto surge de pláticas, algunas de ellas con mi hija, con amistades, porque estamos viviendo ahorita en una época en la que cada quien piensa diferente de la manera en la que debemos actuar. Y lo dejo por si algún día esto se escucha en mucho tiempo. Estamos en mayo del 2020, pasando por una época en la que cada quien piensa que tiene razón en la forma de manejar ciertas cosas. Hay quienes piensan que debemos actuar de esta manera, hay quienes piensan que no, están locos, eso no es cierto, no existe. Realmente es bien difícil porque cada uno tiene su propia historia y cada uno tiene sus propias razones para actuar de tal o cual manera. Y al final, si se ponen a ver, todo esto nos tiene completamente desconectados. Nos unimos con el grupo que piensa igual que nosotros y luego escuchamos a otro y emitimos juicios muy severos que nada más nos desunen, que al final esto es lo más importante. Y hola a todas las que van entrando, hola Ana, hola mamá que está por ahí. Y fíjense que aquí yo lo que quisiera, soy abogada como algunos de ustedes saben, y quisiera definir un poco lo que significa juicio y también el significado de compasión. Y de ahí platicamos un poco de esto. El juicio realmente es deliberar sobre algún caso, alguna situación, alguna acción de una persona, creyendo que tenemos, y digo creyendo porque no siempre se tienen, todos los elementos necesarios para emitir un juicio. Y para esto llamo pruebas, análisis, o sea, para que un juez emita una sentencia. Estamos hablando de un juicio a veces muy largo, porque no es sencillo emitir un juicio. Obviamente hay un juicio de valor. Entonces creemos que tenemos todos los elementos. Y esto estamos hablando del tema en la parte legal. Ahora, en la parte nuestra, realmente también creemos que tenemos los elementos, el juicio de valor, creemos que tenemos todo el conocimiento para determinar y juzgar a tal o cual acción o persona. ¿Y qué es, por otro lado, la compasión? La compasión yo lo veo como realmente la forma más desinteresada de amor, porque realmente es tener esa capacidad, es realmente una profunda comprensión de lo que está pasando con alguien más, y no nada más comprenderlo, sino inclusive sufrirlo con él, que esto es diferente a la empatía, ahorita lo vemos, sufrirlo con él y nos lleva a la acción de querer ayudar. No lo puedo entender, no lo comprendo, pero tengo una profunda comprensión de lo que está pasando. Esto es mucho más allá de pruebas o de un análisis. Es una parte emocional que viene del corazón, en donde inclusive lo que buscamos es aliviar este sufrimiento. No nada más pretendemos comprenderlo, sufrirlo, padecerlo inclusive. O sea, la compasión a veces sentimos que compasión es algo así como lástima, y es muy lejos del ser lástima. La lástima realmente es muy pasiva. La lástima es completamente pasiva, no haces nada más que decir pobrecito y pues que le vaya bien. Es muy diferente. Aquí la compasión, estamos hablando de una acción. La compasión te lleva a la acción, y hemos malentendido, muchas veces se ha utilizado mal la palabra. Yo me acuerdo de esas películas que yo veía cuando estaba chiquita, que decía a alguien que le estaban haciendo una injusticia: tenga por favor compasión de mí. Y por favor, ¿eso qué significa? Tócate el corazón,
Siente lo que estoy sintiendo y ayúdame. Haz una acción para tratar de entenderme. Realmente la lástima es triste. La lástima sí, definitivamente que es algo muy triste, porque ya cuando sientes lástima por alguien, estás muy lejos de entrar en la empatía. Y vamos al punto que les comentaba de la empatía. ¿Qué es empatía? Es esa capacidad de compartir sentimientos, emociones. Es una persona empática, es alguien que entiende a otro. No necesariamente lleva a la acción, simplemente te comprendo, te entiendo, no te juzgo, soy empático, porque tengo esa capacidad de sentir de conocer o de comprender tus pensamientos o tus emociones. Es un poco como intentar ponerte en el lugar de los demás. Sin embargo, la compasión va mucho más allá. Para pasar de la empatía, de la empatía a la compasión, lleva consigo una acción. ¿Cuál es esta acción? Realmente el deseo de que la persona esté mejor. Y esto no es sencillo. Porque si de por sí no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, con lo que está pensando, ¿cómo voy a intentar ayudarlo? Entonces, fíjense, aquí hay una parte bien interesante de humildad. Necesitamos tener la humildad, porque la palabra respeto para mí ha estado un poco devaluada. Pues yo te respeto, tú haz lo que seas, yo respeto opiniones. Y sin embargo, no es respeto, es más bien, pues es punto y aparte tu opinión. Un profundo respeto es precisamente darle el beneficio de la duda a la otra persona y creer, comprender, entender que a lo mejor tiene motivos y razones que tú no comprendes. Eso es para mí respetar la opinión de alguien más o las razones de alguien más para hacer algo. Entonces, pasar de la empatía a la compasión lleva a esta acción de deseo. Realmente pasamos por muchos juicios, emitimos muchos, todo el día, pónganse a pensar. Todo el día emitimos juicios, que si el que da la noticia, que mala da, o que lo que trae puesto en la cara, o que si la ropa, o que no ven al caso lo que dijo, en fin, y gastamos mucho tiempo en eso. Todos lo hacemos. No voy a poner aquí a nadie, voy a sacar de esta ecuación, porque todos, absolutamente todos, en algún momento emitimos juicios. ¿Por qué? Por la situación, sobre todo cuando estamos bajo mucho estrés, cuando estamos muy condicionados a que las cosas deberían de ser de tal o cual manera, emitimos un juicio con mucha facilidad. Yo quisiera ponerles aquí 2 ejemplos, algo que a mí me acuerdo mucho desde hace muchos años, de este senador de la antigua Roma que se llamaba Casio, que estaba casado con la mujer más hermosa de todo el imperio, y además le había dado hijos y todo, y resulta que él decidió divorciarse. Y un día llegan sus amigos, a los que él consideraba amigos, y estaban hablando mal de él por detrás, cómo se le había ocurrido, y hasta que un día, ya se dio cuenta que no tenían opción más que, porque él se veía que estaban hablando de él, y le preguntan, Casio era un senador considerado alguien muy empático, muy sabio, alguien realmente con una gran prudencia, y no entendían por qué había tomado la decisión de dejar a una mujer tan hermosa, tan valiosa para todo el imperio, pero todo era lo que ellos veían, ¿no? Y entonces Casio no contestó, simplemente se quitó sus sandalias, las sandalias que traían en esa época, y se las entregó. Todos desconcertados dijeron, bueno, ¿y qué hacemos con estas sandalias? Y las vieron y luego pues empezaron a decir, bueno, ¿qué sandalias tan hermosas? Están hechas de la mejor piel, están realmente muy cómodas, ¿cómo se llama? La herradura que tienen para cerrarlas es de oro finísimo. ¡Qué maravilla! Tienes las mejores sandalias de todo el imperio. Y él contesta, ¿y tienes tu idea de exactamente dónde me molestan al grado que no puedo caminar solamente por verlas? Pues evidentemente que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con lo que vemos a lo que realmente está sucediendo dentro de cada quien? Esto es parte de la empatía, y la compasión es tratar de entender más allá para aliviar y ayudar. Otra cosa que me pasó a mí cuando estaba recién casada, obviamente como ustedes, algunos de ustedes saben, yo tengo un padecimiento de corazón importante, y nunca se imaginaron que iba a llegar a nivel de casarme y mucho menos tener hijos. Tenía yo 21 años, estaba recién casada, y obviamente mi deseo enorme era tener un hijo. Hubo muchos juicios por siquiera el deseo de tenerlo. Pero ¿saben qué pasa? Que lo que pasaba en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos,
iba mucho más allá de la razón, del entendimiento médico. Y obviamente yo entendía, por ejemplo, en el caso de mi mamá, pues era amor a mí, era preocupación, era angustia. Y había quienes decían que irresponsables, cómo se les ocurre. Cada uno emitía su juicio. Y sin embargo, ahora con el tiempo entiendo ahí, que de veras se los recomiendo mucho a Joe Dispenza. A mí me terminó de ponerle palabras a lo que yo creo que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque sí es cierto que algo sucede con el cuerpo. Nosotros somos nuestros pensamientos. Y mi pensamiento en aquel entonces era, desde muy pequeña, algunos de ustedes conocen la historia, yo sentía que yo me iba a casar, iba a tener hijos, iba a estudiar una carrera, iba a trabajar. Yo visualicé mi vida de una manera increíble desde muy pequeña. Me lo creía realmente. ¿Y qué es lo que sucede? Físicamente, los médicos no lo entendían, pero algo sucedió con mi cuerpo que se equilibró. Se equilibró a tal nivel, se los digo con toda humildad, que pude concebir a un hijo. Y milagrosamente sobrevivió. Una bebé de 1,5 kilos, chiquitita, pero perfectamente sana. Fuera de todo pronóstico, fuera de toda lógica. ¿Qué pasó ahí? Los juicios fueron severos. Si yo he escuchado y si me he quedado con esas voces pues de preocupación, no tendría hoy una hija que ya pasa de los 30 años, felizmente casada. No tendría la vida tan maravillosa que he tenido. Sin embargo, los juicios ahí estaban. Y yo lo que quiero decirles con esto es que a veces somos muy severos para un juicio, pero no entendemos los motivos y las razones que hay detrás de las decisiones de cada quien. Y respetar esas decisiones nos cuesta mucho, sobre todo cuando creemos que realmente están equivocados. Y en nuestros valores, en nuestras pruebas, por decirlo así, pues nuestras convicciones, está totalmente equivocado. Y lo que pasa es que muchas veces estamos tan condicionados del deber ser. Esta es la manera en la que debe ser. Que esa condición nos lleva a cerrarnos a las posibilidades siquiera de poder estar equivocado. Una vez alguien me dijo, todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Y yo le contesté, sí, y tú también tienes ese derecho. Entonces a veces sin darnos cuenta esto llega a la poca humildad, nos dejamos de cuestionar que realmente a lo mejor yo también estoy equivocado. Y yo lo que les quisiera preguntar, a veces vale la pena preguntarse, bueno, ¿y por qué me molesta tanto esto que está haciendo esta persona? ¿Qué pasa adentro de ti? ¿Por qué es tan severo el juicio que tienes contra alguien? Que tenemos contra alguien. ¿Qué pasa adentro? Pues a veces necesitamos realmente introspeccionar, hacer una introspección. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Te importa mucho lo que hace esa persona porque te importa la persona? ¿Porque quisieras algo más de ella? ¿O porque simplemente hay algo que de ella te molesta de ti mismo? Y no quiero decir, yo no creo mucho en esto de que todos nos espejeamos, ¿no? Pero hay algo de cierto. Y hay algo que nuestro enojo, sobre todo cuando es muy severo, cuando es un juicio muy duro, vale la pena cuestionarnos. ¿Qué está pasando adentro de mí? ¿Por qué tengo este juicio tan severo? A lo mejor deseo algo de esa persona y no lo tengo. Y cuestiónense. Y fíjense que yo puedo no estar de acuerdo con alguien. Digo, pónganse a ver ahorita por el tiempo que estamos pasando. Con cuántas personas no estamos de acuerdo. Lo que hacen, lo que piensan, la forma en que manejan sus vidas, lo que creemos, como creemos que deberían manejarla. ¿Con cuántas personas no estamos así? Y el problema es que como no hay respeto, nos creemos con el derecho inclusive de hablar mal de esa persona o inclusive hasta ofenderlo y decirle, estás pero bien tonto, e inclusive despreciar, avergonzar, humillar. Esto sucede mucho a veces en los trabajos, inclusive en las familias, cuando no estamos de acuerdo con alguien. Cuando hay tal impotencia porque no te pueden hacer caso, porque no te entienden, terminamos ofendiendo. Y dense cuenta que al final no es más que un juicio donde creemos tener los elementos para tener la verdad y no necesariamente tenemos esos elementos. Entonces, creo yo que la comprensión, sobre todo la compasión y la empatía, es lo que hoy en día necesita el mundo. Necesitamos ser mucho más empáticos, dejar de juzgar. Es difícil, porque realmente creemos que tenemos la razón y creemos que tenemos la verdad.
Pero si tenemos un poquito de humildad y realmente nos retiramos un paso atrás y tratamos de entender que a lo mejor realmente esa persona tiene motivos y razones, como me pasó a mí. En el caso de mi embarazo, yo tenía motivos, razones y realmente una convicción total de que yo iba a poder tener un hijo. ¿Cómo le quitas a alguien esa convicción? ¿Cómo le quitas a alguien ese sueño, ese deseo? ¿Destruyéndoselo con palabras? Apóyalo, sueña con él, a lo mejor platica los riesgos que tú ves, pero una vez que ha tomado alguien la decisión de hacer algo, déjalo. ¿Por qué? Porque realmente lo único que hacemos es que terminamos siendo personas tóxicas para esa persona que tiene tal convicción. Y ya se los platicaba hace algunas semanas que cuando estaba embarazada se acercó alguien conmigo para comentarme que era una locura que me hubiera yo embarazado, que si me daba cuenta que mi hija podía terminar, yo no sabía que era niña, pero que iba a terminar, si no había oxígeno para mí, muchísimo menos lo iba a haber para ella. Yo no necesitaba esa información. Me aislé un poco de eso, pero no terminemos siendo personas tóxicas, tratando de convencer a los demás de lo que creemos que nosotros tenemos la razón. Y saben una cosa, realmente no nos podemos obligar a tener compasión. Yo no puedo obligarme a mí misma, ni obligar a alguien a tener compasión, porque eso es algo que viene desde adentro. O sientes eso por alguien o no lo sientes. O sea, hay personas que realmente son muy poco empáticas, muy poco compasivas. Pero aquí lo interesante es decir, bueno, me interesa entender un poco. ¿Por qué? Porque al final sufrimos, todos estamos sufriendo por creer que tenemos la razón y estamos apuntando al dedo con alguien. Me acuerdo que hay una persona a la que yo admiro muchísimo, José Luis Rodríguez, que en una plática que nos dio cuando yo tenía yo creo que unos 23 o 24, hace muchos años, que decía, cuando tú apuntas a alguien de algo, te estás apuntando a ti 3 veces y Dios es testigo. Se me hizo muy gracioso, pero me encantó. Muchas veces cuando somos tan severos juzgando a alguien, volteate a ver primero a ti 3 veces y Dios es testigo de que algo falta en ti. No sé, sobre todo cuando es un juicio tan severo. Y me regreso, no podemos forzarnos a sentir algo que no habita en nosotros. Pero creo yo que se puede desarrollar la compasión, sí. Sí creo, y esto es un ejercicio que yo con los años lo he ido desarrollando. He visto que mucha gente lo ha ido desarrollando, porque es muy sencillo quedarnos en el yo sé, yo conozco. Realmente confiar en lo que cada uno siente es algo que tenemos que respetar. Pero me he dado cuenta que la manera en la que lo he podido desarrollar uno de ellos, por ejemplo, es a través de la oración, de la meditación. ¿Qué es lo que sucede con la meditación en particular? Es una forma de meterte adentro de ti mismo, entrar por dentro de tu corazón y reconocer todas aquellas cosas buenas que hay en ti. Saben que a veces nos juzgamos tan duro y no reconocemos que sí, yo tengo la capacidad de ser compasivo con alguien, de ser empático, de entender, de saber que hay algo mucho más allá de lo que yo veo. Otra manera de ejercitar esta compasión o de desarrollarla es realmente tener una profunda comprensión de lo que está pasando. Pónganse a penar, cada uno de ustedes hagan este ejercicio solos más tarde. Algo que realmente hayan juzgado severamente. Traten de comprender por qué está pasando esto con esa persona o por qué está pasando esto con esta sociedad. Cuando entendemos un poco lo que está sucediendo, ¿saben qué pasa? Soltamos. Muchas veces, así como los pensamientos que llegan a tu mente y necesitas dejar pasar, porque como la frase que puse, creo que ayer o hoy, no me acuerdo, no creas todo lo que piensas, porque muchas veces tu cabeza habla de más y no todo es cierto. Entonces necesitamos darnos ese tiempo de silencio, de meditación, de oración, lo que cada uno prefiera hacer. Tratar de comprender eso. Realmente esta es una profunda comprensión para poder realmente ser compasivo. Y la otra es realmente tratar de poner atención al momento presente. Trata de poner atención, porque la gente, en la medida que pasa el tiempo con esta situación tan difícil que estamos viviendo, termina siendo muy difícil ser empático. Terminamos siendo mucho más reactivos. Es mucho más fácil soltar inmediatamente la reacción y no detenernos a comprender.
esta parte que les decía, vamos a tener una plática en unas semanas más acerca de la respiración, que es importantísima. Si nosotros realmente creamos este hábito de respirar antes de responder y antes de juzgar, nos vamos a llevar una gran ayuda interior. Porque al final cuando juzgamos, insisto, estamos también metiendo nuestra propia toxicidad, estamos siendo jueces, evaluando, pero normalmente es un juicio negativo. Porque una cosa es una opinión es más respetuosa que un juicio tan severo negando totalmente que alguien más pudiera estar en lo correcto. Realmente si nosotros fíjense esto, si realmente nosotros comprendiéramos, vamos a poner esta persona por la que ustedes van a pensar que han juzgado severamente su acción, si realmente pudiéramos meternos en su corazón, en su mente, en todos sus sentidos y entender lo que esa persona está haciendo, tengan la seguridad de que ustedes mismos respetarían que si ustedes estuvieran en sus zapatos, probablemente estarán haciendo eso igual o aún más grande que lo que esa persona. Todos reaccionamos con los elementos que tenemos, cada uno tenemos elementos distintos. Y eso es algo que nos tenemos que respetar. No todos tenemos la misma educación, la misma madurez, la misma salud emocional. Hay quienes han pasado por cosas muy duras, y lo platicábamos la semana pasada. Hay quienes estamos pasando por duelos muy distintos a otros. Y sin embargo somos muy ávidos a juzgar sin entender el duelo de alguien más. Entonces, si realmente comprendiéramos y tuviéramos la humildad de decir, sabes que no entiendo por qué, pero lo respeto y no le deseo ningún mal. Y si aún nos vamos al paso más allá de ser empáticos y tratar de padecer lo que esa persona está padeciendo y ayudar intentar dar una solución. Hay gente que ahorita está ayudando de una manera increíble a llevar ayuda, alimentos a los hospitales. Estamos pasando por un periodo de veras complicado, en donde o sale lo mejor de nosotros o sale lo peor. ¿Qué ha salido de nosotros en esta época? Analícenlo. Si es algo que yo estuve pensando toda esta semana, siento compasión por toda esta gente, o lo que siento inclusive es hasta desprecio, o apatía, o lástima. Qué lástima que estemos pasando por esto. Saben que eso nos aleja mucho de esta calidad humana que ahorita nos hace falta rescatar. Nos hace falta realmente rescatar nuestro ser por el bien mayor, nuestro ser interior. Y como les dije desde un principio, nos estamos desconectando. Conectémonos de nuevo. Como humanidad necesitamos estar conectados para ayudarnos. De aquí no vamos a salir triunfantes como humanidad más que uniéndonos. Y no nos tenemos que unir de manera verbal. Simplemente si frenamos un poco todos estos juicios y mandamos luz. Yo creo mucho en enviar luz o enviar energía negativa. Finalmente somos seres de energía y vibramos. Todos vibramos de manera positiva o de manera negativa. Analícenlo. ¿No les ha pasado que están con alguien que dicen, híjole, ya no puedo estar con esta persona porque tiene una vibra, tiene algo? Bueno, vibremos positivo. Y una de las formas, no tiene que ser verbal, es empezando con esta parte de la compasión por los demás y tratar de evitar los juicios tan severamente. En vez de juzgar, yo les motivo a que aceptes esta invitación, porque finalmente es una invitación que esta situación nos hace a cada uno de nosotros para mirar hacia adentro. Voltea a ver hacia tu interior. O sea, en vez de juzgar, volteemos a ver qué estaría pasando, qué está pasando dentro de mí, por qué me molesta tanto, qué me tengo a lo mejor que perdonar o que dejar pasar. Hay pensamientos, como les digo, que es mejor dejar pasar. No los juzgues, ni tus propios pensamientos, déjalos pasar. Asumamos la parte que a nosotros nos corresponde. O sea, hay una parte de responsabilidad nuestra en todo esto. O sea, nadie estamos ajeno como humanidad. Creo que si nos conectamos realmente, nos vamos a dar cuenta que aquellos que están padeciendo, yo también podría hacer algo por ellos. Y sí, como les decía, se lo he insistido, si no es a través de la oración, es a través de la ayuda física, es a través de tus pensamientos.
enviemos pensamientos. Ahorita el mundo lo que necesita es mucho más amor, mucho más compasión, mucho menos juicio, mucho menos juicio. Y han hecho algunos comentarios bien interesantes. Me gustaría regresarme un poquito antes de concluir. Comenta Lucy que se embarazó a los 40 y todos les decían que ella no iba a ser mamá, y obviamente ella tuvo siempre esa confianza, esa esperanza. Dice Ana Paula que es difícil no juzgar a cada quien se cuida el día de hoy como cree que es mejor. Y realmente tenemos que respetarlo. Hay personas que piensan, necesito salir y oxigenarme y necesito llenarme de energía. Es totalmente válido. No hay nada bueno ni nada malo. Todo depende desde el punto de vista donde lo estemos viendo. Es importante, definitivamente, comenta Ana Paula, soltar los juicios. ¿Por qué? Porque realmente confiar en lo que cada quien hace. Todos tenemos un juicio de valor personal. Y realmente somos muy severos al creer que tenemos todos los elementos para emitir un juicio, una sentencia, sobre todo decir este se va a la cárcel sin tener todos los elementos. Tengamos mucho cuidado, porque así como tú tienes tu sabiduría, hay personas que tienen su propia sabiduría y cada uno tendrá sus razones para actuar. Creo que dice aquí Raúl, creo que tiene toda la razón. Unámonos a ser uno mismo. Y me encantaría que comentaran, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos hacer esto para unirnos y dejar de... Gracias, Claudia, yo también te quiero mucho. ¿Qué se les ocurre? Compartamos. Tenemos todavía unos minutos que me gustaría que antes de cerrar ustedes comenten qué se les ocurre que nos puede ayudar para dejar de emitir juicios y unirnos. Saben que de veras necesitamos estar unidos. Hemos estado tan desconectados con todo esto que lo único que hace realmente esto es debilitar nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque así como creo yo en el poder de la oración, en el poder de la oración hay mucho poder, también creo en el poder del pensamiento, de los deseos, de cómo emitimos nuestros deseos hacia alguien más. Dice Leti, me encantan los temas, ayudan mucho. Gracias, al contrario, Leti. Gracias a ti por tu apoyo. Y por apoyo, por estar aquí, y además por siempre tener comentarios positivos. Saben que a propósito de Leti, la voy a tomar ahorita en cuenta, la voy a mencionar. Yo creo que conozco a muchos seres humanos positivos y optimistas, pero realmente es una de las personas que jamás le he escuchado un comentario destructivo. No sé cómo le hace, Leti, cuéntanos. Pero es una de las personas más empáticas, más compasivas, con mucho más amor que yo he conocido desde el día 1 que la conocí. Y yo creo que esto, como les digo, no es algo que podemos forzarnos a hacer, pero sí creo que lo podemos desarrollar. Sí creo que es algo que yo los invito a realmente hacer este intento de desarrollar la compasión, de desarrollar un poco la empatía, la humildad, y dejar de ser tan severos con nuestros juicios. Dice aquí Ana Gaby, ponernos en los zapatos de los demás. Y saben, un tema que se los conté hace poco, escuchar. A veces lo que la gente necesita exclusivamente es que lo escuches. Es que ya estoy cansadísimo de esto, escúchalo. A veces necesitamos, como lo decía Fernanda Leal la semana pasada, necesitamos tener ese agujerito donde salga todo eso que nos tiene por dentro presionados. Ana Gaby, puede ser que no todos podamos ser lo mismo, pero sí hemos tenido los mismos sentimientos, es cierto. Tenemos los mismos sentimientos muchas veces y cada quien los expresa de manera diferente. Tener más unidad con el prójimo. Gracias por sus comentarios. Lilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, como siempre, apoyo. Dice Fernanda Leal, el juicio es lo contrario al amor. Totalmente de acuerdo. Tengamos más amor y menos juicio, porque saben que al juzgar, escúchenlo y me lo digo a mí, el juicio hacia otros habla de nosotros mismos. Es una falta de amor muy grande hacia los demás. Es totalmente contrario al amor. Cuando se ama, se deja ser libre al otro. Y esto no es nada más con tu pareja, no es nada más con tu familia, con tus hijos, con tus amigos. Habla de gente que ni siquiera conoces. De veras que muchísimas gracias por este espacio.
Gracias. La semana que viene vamos a tener a un invitado muy especial. Los invito para que realmente se unan conmigo. Va a estar muy interesante, como espero que todos nuestros temas lo estén. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Yo los dejo con esto. La compasión, como les decía al principio, es una de las formas más desinteresadas de amor, en donde puedes comprender el sufrimiento del otro. Y además estoy dispuesto a intentar ayudarlo. Esa es la compasión, el amor, la manera más desinteresada de amor. Y esto definitivamente ayudará a elevar nuestro nivel de energía, nuestro nivel de amor hacia el mundo y los demás. Gracias a todas, gracias por su presencia. Les mando un abrazo como siempre. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.